que frente a la complejidad de la situación mundial, algunos grupos políticos, y en especial el Partido Popular, nos ofrecen dosis ilimitadas de irresponsabilidad. Han interiorizado tanto la bronca política que buscan la manera de salirse del consenso, de desmarcarse hasta de las posiciones que son consensuadas en la comunidad internacional. Hoy hay tres palabras que definen a la perfección la estrategia internacional del Partido Popular: la exageración, la improvisación y el oportunismo. No sabemos quién marca hoy la línea política de la acción exterior en el Grupo Popular, si el desconocimiento de Feijóo sobre las grandes claves internacionales, si los exabruptos del señor Tellado ejerciendo de pirómano ante los incendios o las meteduras de pata constantes del señor Pons. Lo que sí sabemos es que ya desde hace demasiado tiempo dejamos de reconocer en el PP ese sentido de Estado con el que se tejían consensos nacionales en la política exterior para convertir ese sentido de Estado en un sentido del oportunismo basado en una sucesión de bulos, chascarrillos malintencionados y meteduras de pata. Señores del PP, la posición y el sentido de Estado en materia exterior se demuestra y se construye día a día desde cualquier atril, con cualquier intervención de cualquier líder y desde cualquier país. No estuvieron a la altura durante la pandemia cuando se dedicaron a hablar mal de España y la Unión Europea para evitar la aprobación de los fondos Next Generation. No estuvieron a la altura durante la salida de la misma votando en contra del decreto que permitía el desembolso de los fondos y de todos y cada uno de los hitos que permiten su absorción. Aún siguen en el día de hoy solos en su cruzada contra los fondos. No estuvieron a la altura durante la cumbre de la OTAN celebrada en España, donde se aprobó la brújula estratégica para la próxima década, llegando a decir uno de sus portavoces, el señor Pons, que era una galería de fotos en el Euro Disney de los mayores, una falta de respeto a España y a la OTAN. No estuvieron a la altura al inicio de la guerra de Putin en Ucrania, cuando en las comparecencias previas a la invasión quisieron generar una especie de campaña de no a la guerra contra el Gobierno de España, para a los pocos meses tampoco estar a la altura, acusándose de lo contrario, de poco compromiso militar. Tampoco estuvieron a la altura al inicio de la guerra en Gaza, intentando difundir o generar una imagen del Gobierno con un sentimiento anti-israelí que aún sigue perviviendo de manera irresponsable, de manera irreal, de manera injustificada, en vez de apoyar a España en su intento de paz y de evitar el contagio del conflicto al conjunto de los países árabes. Tampoco están a la altura ahora con la crisis del Líbano, donde son incapaces de apoyar la posición española, creando una sola voz deseable, afirmando generalidades y remitiéndose a posiciones de organismos internacionales sin condenar con firmeza todos los ataques ilegales, cometa quienes lo cometan, aun sabiendo lo importante que son esas declaraciones para mantener la capacidad de interlocución y para también trabajar en una futura paz. La pregunta es: si ustedes son incapaces de estar a la altura ante las graves crisis que golpean nuestro tiempo, ¿en qué momento lo estarán? ¿Para cuándo o en qué situaciones les saldrá su vena patriótica, su sentido de responsabilidad? Por ejemplo, Venezuela, señorías, ¿es que acaso no les hace reflexionar a ustedes que el Gobierno de España no dudó ni un segundo en defender al líder de la oposición, el señor Feijóo, frente a los ataques del señor Maduro, y ustedes hayan sido incapaces todavía hoy, aunque se lo ha pedido el señor ministro, de rectificar las declaraciones acusando al Gobierno de España nada más y nada menos de ser cómplices de un golpe de Estado? ¿Qué les impide pedir disculpas, señorías del PP, cuando hasta los líderes de la oposición al señor Maduro pidieron rectificar esas palabras, justificaron la acción del Gobierno y defendieron y se mostraron agradecidos también por la acción del Gobierno de España? Tienen un problema enorme, señores del PP, en su relato sobre Venezuela. ¿Cómo explican que los principales líderes de la oposición al señor Maduro siempre han buscado el asilo, el refugio, la comprensión y la complicidad del Gobierno de España en las situaciones más delicadas? ¿Cómo explican que hoy se encuentren aquí decenas de miles de líderes políticos de la oposición venezolana en un país que, según ustedes, es cómplice de un régimen dictatorial que les pone en peligro? ¿Quién busca refugio en un país que le consideran cómplice del que les pone en aprietos, a veces hasta en el riesgo de su propia seguridad y su propia libertad? Tienen un problema de relato, de hipérboles, de exageración. Y, sinceramente, creo que a ustedes lo que les importa de Venezuela no es la democracia. Lo que les importa de Venezuela es seguir utilizándola para crear problemas de política interna con algo que tendría que tener un amplio consenso de Estado en nuestra acción exterior. Ustedes, señorías del PP,
lo que deberían hacer es escuchar más a los líderes de la oposición venezolana en su respeto al Gobierno de España, en su acción de intermediación y también de interlocución para encontrar una salida a la crisis diplomática. Sinceramente, entre las palabras de los líderes de la oposición y las suyas, creo que el conjunto de la ciudadanía española cree más en las palabras de los líderes de la oposición, como confían más en el Gobierno de España, en su ministro de Exteriores, que en vuestras exageraciones, en sus bulos y también en sus incongruencias. Muchas gracias, señor presidente.